Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos nuevamente a su canal El Chase Científico. El día de hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura de las sales. Existen dos tipos de sales, bueno, tres tipos de sales: sales binarias, sales volátiles y oxisales. En el caso de las sales binarias, tienen la siguiente nomenclatura. Pueden nombrarse con la nomenclatura sistemática, pueden nombrarse con la nomenclatura stock o pueden nombrarse con la nomenclatura tradicional. Igual las sales volátiles, pero hay que saber identificar cuáles son las sales binarias y cuáles son las sales volátiles. Analicemos dos ejemplos. Aquí tenemos una sal binaria. Esta sal en particular es una sal binaria. ¿Por qué es una sal binaria? Por la estructura que tiene. La estructura que yo puedo observar aquí, la estructura que deberíamos de observar aquí es la siguiente. Esta sal binaria está compuesta por un elemento químico metálico, que en este caso es el calcio, y tenemos un elemento químico no metálico, como es el caso del flúor. Esta estructura en particular, metal más no metal, obviamente ese no metal tiene que ser diferente a oxígeno y también diferente al hidrógeno. Cuando sea un elemento no metálico diferente a estos dos, estamos en presencia de una sal binaria. Sabiendo eso, entonces nombremos a esta sal binaria. Primero, ¿cómo nombro a esta sal binaria utilizando el sistema de la IUPAC? Recordemos que el sistema de la IUPAC solamente se basa en la cantidad de átomos que haya en nuestras estructuras, en nuestras moléculas. Aquí entonces observamos que el elemento químico flúor tenemos dos átomos de mi elemento químico flúor, y cuando un elemento químico en particular no tiene un subíndice, recordemos que ahí por defecto pues tenemos el número 1. Entonces, recordemos también que para nombrar siempre se nombran de derecha a izquierda todos los compuestos. En este caso, entonces, primero se nombra el flúor, posteriormente nombraríamos al calcio. En el caso del flúor, como mencionamos, tenemos dos átomos, buscaríamos el prefijo para dos. Puedes utilizar el prefijo di o puedes utilizar el prefijo bi. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, para nombrar a los flúor, pondríamos el prefijo bi, haciendo referencia a que tenemos dos átomos de flúor. Ahora, como es la nomenclatura de la IUPAC, vamos a darle una terminación uro a los elementos químicos no metálicos. Como este es el flúor, el nombre para ese compuesto sería bifluoruro. Posteriormente, dejamos un espacio, mencionamos de qué es ese bifluoruro. Y en este caso mencionamos que solamente tenemos un átomo de calcio. El prefijo para uno es el mono, por lo tanto dejaríamos un espacio, colocaríamos el prefijo de cantidad mono y mencionamos a mi elemento químico metálico. Esa sería la nomenclatura de la IUPAC para ese compuesto químico. Se llamaría bifluoruro de monocalcio. Si yo quiero nombrar a ese compuesto, pero ahora utilizando la nomenclatura del stock, solamente sería cuestión de eliminar prefijos de cantidad. Fíjense bien, si yo elimino los prefijos de cantidad, ¿qué me va a quedar como resultado? Me quedaría solamente el fluoruro de calcio. Bien, las nomenclaturas del stock salen de las nomenclaturas de la IUPAC, simplemente eliminando los prefijos de cantidad. Ahora, ¿qué le voy a hacer a este nombre? Me hace falta lo más importante. Al final dice la nomenclatura stock que debemos de colocar el estado de oxidación de mi elemento químico catiónico. Todavía no he visto cuáles son las cargas de mis elementos químicos, pero si se van a una tabla periódica, se darán cuenta que el flúor, en este caso, va a trabajar con una carga de -1, y el calcio, como se encuentra en la familia 2 de mi tabla periódica, va a trabajar con una carga de +2. Ese va a ser su número de oxidación. Y como nos dice el stock que necesitamos el número de oxidación del elemento químico catiónico, recordemos que los cationes pues tienen un signo positivo. ¿Quién es el que tiene el signo positivo? Pues es el calcio. Entonces al final del nombre del stock vamos a colocar el 2 en número romano. También
Cabe mencionar que en algunos exámenes, en algunas preguntas, ese 2 romano también puede que no los cambien por números arábigos. Puede estar como 2 en romano o puede estar como 2 en número arábigo y también sería correcto. Y por último, para la nomenclatura tradicional, haríamos lo siguiente. Para la tradicional, se tiene que eliminar la palabra de, se tiene que eliminar la carga catiónica de mi elemento químico, en este caso calcio, y solamente me quedaría con el fluoruro y con el calcio. Pero para la nomenclatura tradicional, o también llamada nomenclatura de Ginebra, se necesitan conocer primero los números de oxidación que tenga mi elemento químico catiónico, es decir, el calcio, verificar cuál es el lugar que ocupa ese número de oxidación y en base al lugar que ocupa, vamos a identificar la terminación que recibiría el catión. En este caso, el calcio, si ustedes revisan tablas periódicas, se van a dar cuenta que solamente tiene un solo número de oxidación, que es el +2. Por lo tanto, como solamente tiene un solo número de oxidación, pues ese único número que tiene puede tener un solo lugar, que en este caso sería el primer lugar. La única terminación que le podemos dar entonces al calcio tiene que ser terminación ICO. Sabiendo eso, nos regresamos entonces a la nomenclatura. Voy a bajar lo que sería la palabra fluoruro y al calcio le voy a tener que dar terminación ico. ¿Cómo nos quedaría la nomenclatura? Se llamaría fluoruro cálcico. Es la única terminación que puede tener el calcio. No podemos colocarle calcioso porque el calcio, como lo mencionamos, solamente presenta un número de oxidación, único lugar, única terminación. Terminación ico. Ahora analicemos una sal volátil. ¿Cómo sé que esta estructura, cómo sé que esta especie química es una sal volátil? Revisemos cómo está formulada, cómo está estructurada esta molécula. Me doy cuenta que está formada por 2 elementos químicos, en este caso, que son elementos químicos no metálicos. Para que se considere una sal volátil, obviamente esos 2 elementos químicos no metales no pueden ser hidrógeno y tampoco pueden ser oxígeno, porque si no formaríamos agua y el agua es un óxido. Entonces, al saber eso, al saber que esto está formado por 2 elementos químicos no metálicos, me doy cuenta que es una sal volátil. Y al igual que las sales binarias, tenemos las mismas nomenclaturas. Nomenclatura de la IUPAC, nomenclatura Stock y nomenclatura tradicional o de Ginebra. Nombremos primero con la nomenclatura sistemática. Nos damos cuenta que este compuesto tiene 3 átomos de cloro y tiene solamente un átomo de fósforo. Entonces, recuerden que se nombran de derecha a izquierda. Primero nombraríamos la cantidad de cloros. ¿Cuál es el prefijo para 3? Según la IUPAC, debemos utilizar el prefijo tri. A este cloro, que es mi elemento químico no metálico, se le da terminación uro. Se llamaría entonces tricloruro. Menciono de qué es el tricloruro. Es de fósforo. Pero recuerden que solamente tenemos un átomo. Según la IUPAC, para 1 es mono y pondríamos monofósforo. Y ahí tenemos la nomenclatura de la IUPAC. Si yo quiero hacer la nomenclatura stock, eliminamos, recuerden, los prefijos de cantidad, elimino el tri, elimino el mono, y entonces bajo lo que sería el cloruro, bajo la palabra de, y menciono que es de fósforo. Al final debo de colocar lo que sería la carga catiónica. ¿Y cuál es la carga catiónica? La carga catiónica, pues sería la siguiente. En el caso del fósforo, si nosotros no tenemos una tabla a la mano, lo que podemos hacer es simplemente subir números cruzados. Es decir, si el cloro tiene un subíndice 3, solamente lo subo cruzado y entonces el fósforo tiene una carga de +3. El fósforo, recuerden, tiene un número 1 en la parte de abajo, un subíndice 1. Ese 1 se lo subiríamos al cloro con carga opuesta. Y ya tengo las cargas de mis elementos químicos sin utilizar una tabla periódica. Eso quiere decir que al final del nombre del stock
deberíamos de colocarle una carga de 3 en romano entre paréntesis. Y esa sería la nomenclatura stock. Para la nomenclatura tradicional tendríamos que identificar cuántos números de oxidación tiene nuestro catión, que en este caso es el fósforo, y recordemos que el fósforo trabaja con dos números de oxidación, que es el +3 y es el +5. En este caso, como está utilizando alguno de estos dos, pues voy a tener que identificar cuál es el lugar que utiliza el 3 entre estos dos números. Entonces, según mi tablita de la nomenclatura tradicional, estoy utilizando un catión que tiene dos números de oxidación. Entre esos dos números hay dos lugares. ¿Quién es el primer lugar? Siempre el primer lugar lo tiene el número más pequeño y el segundo lugar lo tiene el número más grande. Como en mi compuesto está utilizando el número más pequeñito, el lugar que ocupa entre los dos es el primer lugar. ¿Qué terminación le voy a tener que dar? Terminación oso. Por lo tanto, la nomenclatura nos quedaría de la siguiente manera. Voy a eliminar, recuerda la palabra de, se elimina también el número romano y solamente me quedaría el cloruro. Y al fósforo le debemos de dar terminación oso porque utiliza el número más pequeñito de los dos que tiene. Por lo tanto, se va a llamar cloruro fosforoso. Esa sería la nomenclatura para esta sal binaria. Tenemos nomenclatura de la IUPAC, tenemos nomenclatura stock y tenemos nomenclatura tradicional. Hasta aquí con el video. Recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro siguiente video de química